Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, marqués del Valle de Oaxaca, nació en Medellín, Corona de Castilla, en 1485 y murió en Castilleja de la Cuesta, Corona de Castilla, el 2 de diciembre de 1547. Fue un conquistador español que sometió al Imperio Mexica y ayudó en la fundación de Nueva España. Hernán Cortés era hijo del hidalgo Martín Cortés y Catalina Pizarro Altamirano. Por el lado de su madre, estaba emparentando lejanamente con Francisco Pizarro, quien conquistó Perú. Cuando tenía 14 años, su padre lo envió a Salamanca a estudiar leyes. Ahí permaneció 2 años recibiendo instrucción de un escribano de Valladolid, aunque no se sabe si se inscribió o no en la Universidad de Salamanca. Lo que sí se sabe es que Cortés deseaba con ansias embarcarse en una aventura típica de la época. Por ello, intentó embarcarse con ruta a las Indias, pero no la aceptaron. También quiso hacer parte de las campañas desarrolladas por Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia, pero no tuvo ningún resultado. Y por fin, en 1504, pudo embarcarse a la isla caribeña de La Española. Aquí fue plantador y funcionario colonial. En 1511 hizo parte de la conquista de la isla de Cuba, que dirigió el entonces gobernador Diego de Velázquez. Por su colaboración, le dio esclavos y tierras. Más tarde, sería alcalde en Santiago de Cuba, aunque sería puesto en prisión poco después por el mismo Velázquez, quien desconfiaba de él pensando que conspiraba en su contra. Pese a ello, Hernán se casó con la cuñada de Catalina Juárez, y fue enviado para presidir la tercera expedición en las costas de Yucatán. No obstante, Catalina Juárez moriría en sospechas circunstancias, siendo Hernán Cortés acusado de haberla matado. Obviando las órdenes de Velázquez y los rumores que se esparcían sobre él, Cortés reunió un gran número de soldados gracias a su oratoria y partió de Cuba el 10 de febrero de 1519. Para el mismo año, Hernán Cortés llegó con sus hombres a Cozumel, donde sometió a la población maya y rescató a varios guerreros españoles que habían sido prisioneros. Por aquel entonces, Hernán contaba con un traductor maya al que llamaba Melchorejo, y luego siguió rumbo por las costas de Yucatán y conquistó la ciudad de Potoncán, donde Cortés y sus hombres se hicieron con varias riquezas, entre las que se contaban 20 esclavas. Una de ellas era una indígena llamada Malixtín, la cual fue bautizada como Marina. Esta sirvió tanto de intérprete como amante de Hernán Cortés, con quien tuvo como hijo a Martín Cortés. Este mismo año, Hernán fundaría la villa de Santa María de la Victoria, siendo esta la primera población de España en la región y una de las primeras en el continente. Más tarde, viajó con rumbo al país del que algunos indígenas le habían hablado, México. Fundó Villarrica de la Veracruz y luego se desvincularía de Velázquez para conquistar en nombre del rey. Así obtuvo el poder de delegar alcaldes y funcionarios. Cortés, al ver lo difícil que resultaría conquistar a la cultura mexica, decidió aliarse con los enemigos de estos. Así, con ayuda especialmente de los totonacos, Cortés conquistó primeramente Tlaxcala y luego llegó a Tenochtitlán, donde el emperador Moctezuma II le abrió las puertas de su ciudad y lo alojó. Por este entonces, un grupo de soldados enviados por Velázquez atacó las guarniciones de Cortés fuera de la ciudad mexica. Hernán saldría entonces de la ciudad de Tenochtitlán para luchar contra la gente de Velázquez, a quien dominó atacándolos por sorpresa en la madrugada. Muchos de los soldados que habían venido a luchar contra él
rápidamente se unieron al ver las riquezas que traía encima. Así, una vez resuelta la situación, Cortés volvió a Tenochtitlán. Debido a una gran matanza que había ejecutado previamente uno de los guerreros de Cortés, los mexicas se rebelaron contra Moctezuma II, el cual murió en extrañas circunstancias y expulsaron a los españoles de la ciudad, dando de baja a un gran número de soldados extranjeros. Luego de esto, Cortés organizó a sus hombres y con ayuda de los tlaxcaltecas sitió la ciudad durante 75 días, en los que finalmente Tenochtitlán fue tomada por los conquistadores. Luego de esto, Cortés se lanzaría a la expedición de las Cibueras, actual República de Honduras, al escuchar sobre las vastas riquezas que habían en el territorio. Más tarde descubriría la península de Baja California y al volver a España en 1529 obtendría del rey Carlos V su título de Marqués del Valle de Oaxaca. Después volvió a México, donde efectuó 4 expediciones más. Finalmente, luego de haberse casado por segunda vez y de haber tenido 5 hijos ilegítimos y uno con su segunda mujer, Hernán Cortés murió el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, justo cuando deseaba volver a América para disfrutar de las riquezas que había conseguido ahí. Después de conocer la exaltosa vida de Hernán Cortés, llega uno que es muy conocido, es Moctezuma II. Este personaje fue emperador azteca que subió al trono a principios del siglo XVI, cuando el imperio había alcanzado su máximo esplendor y extensión territorial. Sin embargo, el dominio de los aztecas sobre otros pueblos, a los que no quisieron o no tuvieron tiempo de integrar, creó numerosos focos de descontento. Estos fueron aprovechados por los españoles para llegar hasta Tenochtitlán, México, donde este emperador Moctezuma II, cuya intensidad religiosa le hizo ver la llegada de Hernán Cortés, el cumplimiento de la leyenda del retorno del dios Quetzalcóatl, que se convirtió en prisionero y colaborador de los conquistadores. Ahora bien, vamos a conocer un poquito más a fondo a este personaje muy relevante. Moctezuma II fue nacido en el año de 1466, 3 años antes de que su padre Axayácatl fuera elegido sexto emperador o tlatoani azteca. Su educación de él no se diferenció en nada de la que correspondía a cualquiera de los hijos de la Pipilitin o nobleza azteca, con los que compartió el Calquemac. En esta escuela, para muchos de los aristocracia, se imponía una rígida disciplina, se castigaba duramente y las materias de estudio eran amplias y variadas, desde artes bélicas hasta historia, filosofía y tradiciones, además de proporcionar una intensa instrucción religiosa y una severa formación moral. Algo muy relevante es que Moctezuma fue elegido emperador de los aztecas. Además de ser un buen soldado, Moctezuma era un hombre de profunda religiosidad, lo que le llevó al sacerdocio. A la muerte de Huitzilopochtli en 1502, el consejo elector decidió que él era quien mejor podía desempeñar el cargo de tlatoani como sumo sacerdote y hombre de probadas virtudes guerreras y religiosas, amante del orden, con gran sentido de la justicia y profunda sabiduría. El retorno de Quetzalcóatl. De acuerdo a la mitología azteca, el dios Quetzalcóatl, o serpiente de plumas, enemigo de los sacrificios humanos, se había alejado de los dioses y de los hombres y había anunciado su retorno glorioso en el cíclico año 1 Caña del calendario azteca, que coincidía con el año 1519. En ese momento, Moctezuma, con su profunda religiosidad, se tenía abrumado por múltiples y siniestros presagios. Había muerto y resucitado una de sus hermanas, aparecieron cometas en el cielo, un rayo destruyó el templo de Huitzilopochtli y el lago de Tenochtitlan creció. Moctezuma se preparaba para huir de la capital,
pero fue descubierto por sus nobles y tuvo que permanecer en su puesto, cada vez más ensimismado y decaído a interpretar los augurios. Pronto llegó al palacio un correo procedente de la costa del precioso jade, o costa del Golfo de México, para informar al Tlatoani que había aparecido en el mar casas flotantes que transportaban a hombres blancos cubiertos de hierro, los cuales denominaban a voluntad el rayo y el trueno, y montaban unos aterradores animales semejantes a los cuervos. Los presagios se multiplicaban. Era el año 1 Caña, y Quetzalcóatl o sus enemigos regresaban a México por el oeste, como estaba anunciado. Era preciso ganar tiempo para conocer sus intenciones y en cualquier caso había que estar preparado para recibirlo. En el mundo de los aztecas, sin tiempo para organizarse y presa de sus contradicciones, abría las puertas a los seres que iban a convertirse en sus conquistadores. Los españoles aprovecharon el resentimiento de los pueblos sojuzgados por los aztecas y Moctezuma quedó paralizado por sus dudas religiosas, sin tomar en cuenta la opinión de quienes veían en los seres blancos simples mortales que se podrían combatir como a cualquier otro invasor. La conjunción de ambos factores permitió a Cortés entrar a Tenochtitlan en 1519, cuya riqueza lo cautivó, mientras que el aura del español anonadaba a Moctezuma, que lo colmó de regalos y ofrendas para apaciguarlo y tratar de que se retirase. Cortés, con amabilidad y decisión, logró apoderarse del emperador y convertirlo en su prisionero, junto con sus familiares más aproximados. La situación era cada vez más insostenible, por lo que entre los aztecas se alcanzaban voces de rebeldía, y en caso de enfrentamiento, las fuerzas españolas, pese a su mejor armamento y al apoyo de sus aliados tlaxtecas, sería totalmente insuficiente. En el mes de mayo llegó la fiesta de Toxcatl y los aztecas se congregaron por millares para celebrarla. Cortés se había ausentado de Tenochtitlan y la fuerza española estaba al mando de Pedro de Alvarado, quien ante el temor de que la multitud protagonizara una rebelión decidió dar un escarmiento. A la provocación y matanza respondieron los aztecas con sus armas y lograron sitiar a los españoles. Cortés, que entre tanto había regresado a Tenochtitlan, tomó el mando de la situación y liberó a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, para que convocara a los caudillos y restableciera la paz. Sin embargo, con la liberación de Cuitláhuac, Cortés dio a los aztecas un nuevo jefe, que relató a sus hombres las penalidades del cautiverio de la familia del Tlatoani y la actitud del propio Moctezuma. El consejero decidió elegir a Cuitláhuac como emperador provisional y este se preparó para la guerra. Cortés perdía su primera braza. Obligó a Moctezuma a hablar a su pueblo para que despusiera las armas. El Tlatoani apenas tuvo tiempo de pronunciar unas pocas palabras, porque una lluvia de piedras le cayó sobre él. Pocos días después, el 30 de junio de 1520, moriría a consecuencia de las heridas recibidas, según las crónicas españolas, o apuñalado por sus carceleros, según las crónicas aztecas.